Y después cuando ustedes eh, cambian la hora, serán 3 horas de diferencia. Pero nosotros primero, porque vamos a entrar ya a la primavera por estos lados. Pero no parece ni cerca de la primavera. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo fuerte, virtual para cada uno y me alegro que podemos pasar estos momentos juntos. Vamos a orar, pedir al Señor por su ayuda en este momento de enseñanza. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias una vez más porque nos encontramos, nos encontramos por acá a través de este método para usar y glorificar tu nombre. Gracias, Padre, porque somos parte de la familia de Dios. Gracias, Padre, porque nos salvaste. Gracias, Padre, porque en este día nosotros podemos reunirnos, no solamente en Chile, pero por acá en Canadá, eh, y juntarnos para celebrar la cena, para estar juntos con otros hermanos, aprendiendo de la palabra de Dios y disfrutando de la bondad de Dios en nuestras vidas. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu guía en nuestras vidas. Te pedimos por los niños que están en la escuela dominical en este momento, ayúdales, bendíceles y te pedimos tu bendición sobre las hermanas que están enseñando a los niños. También pensamos en aquellos que están en otras asambleas, en este momento en San Felipe sobre todo, pensamos en ellos, Padre, que tú les bendigas en estos momentos. Bendice a cada uno que se encuentra en la zona del Valle Aconcagua y a través de Chile también. Te pedimos tu bendición en cada momento y te pedimos que tú estés con cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por ser nuestro Salvador. Y gracias por la palabra de Dios que nos enseña y nos guía. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a volver a Segunda Corintios, Segunda Corintios, el capítulo 3. Segunda Corintios, el capítulo 3, por favor. Vamos a leer ahí los primeros versículos hasta el versículo 11. Vamos a leer. Capítulo 3, versículo 1 a 11. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos o tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu?
porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún los que fue, lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Que Dios bendiga su palabra. Eh, este versículo, el versículo 3 sobre todo, me ha resaltado de las páginas de la Biblia para mí en los últimos 2 meses, pero nunca he tomado tiempo para predicar sobre las cosas que he pensado durante estos meses. Eh, en, por acá, la semana pasada, nosotros sepultamos o tuvimos el funeral de mi tía. Mi papá era el mayor de su familia y después tenía 3 hermanas, tal cual como yo. Pero yo fui el más chico. Él fue el mayor. Y él y su hermana, que venía después de él, falleció. Y ella era una mujer que en, en cierto sentido, en el principio de su vida fue la oveja negra de la familia. Ella fue la oveja negra. Y ya mi papá, con sus otras 3 hermanas, siguieron al Señor. Ella por un tiempo no seguía al Señor y así dio resultados por medio de su familia. Eh, pero ella se fue restaurada al Señor y los últimos 35, 40 años de su vida, ella realmente volvió a comunión con el Señor. Y damos gracias por eso. Y ella terminó bien y tuvimos un funeral que honró el nombre del Señor y fue muy lindo. Y he pensado mucho en ella y en cuanto a estas escrituras que hemos leído, porque veo que el Espíritu Santo obra en la vida de una persona en una forma extraordinaria en que nosotros no podríamos fomentar, no podíamos esforzar. Así obra Dios. Y yo doy gracias a Dios que nosotros personalmente no estamos encargados de la vida de otro. Sí tenemos responsabilidad de nuestras familias, sí tenemos responsabilidad sobre nuestros hogares, tenemos responsabilidad para comunicar el Evangelio a nuestros hijos. Pero en el fondo, yo no puedo vivir la vida de otro. Yo no puedo esforzarle a seguir al Señor como debiera. Eso es algo que que el Señor tiene en su mano. Y eh, cuando mi tía estaba muy alejada del Señor, mis padres oraban por ella, mis padres se preocupaban por ella, pero gracias al Señor, ella, como dije, fue restaurada. Y en el fin, cuando falleció, ahí no, se manifestó de una forma muy clara que ella amaba al Señor y el Evangelio fue predicado y comunicado el lunes pasado. Pero el apóstol Pablo, mirando a esto, él está escribiendo aquí a los hermanos en Corinto y ellos demandaban una manera que se viera que el apóstol Pablo junto con aquellos que eran parte de su grupo, hombres que seguían al Señor, Timoteo, sobre todo que se menciona aquí al principio de Segunda Corintios, pero el apóstol Pablo, él, él
él se refiere a algo aquí en el versículo 1 acerca de los judaizantes, que ellos se jactaban y querían, y querían que llevaran cartas de recomendación. Eso se ve en el versículo 1. Y ellos querían cartas de recomendación que se llevarían de gente importante de la iglesia en Jerusalén. Y decían esto, decían que Pablo, el Pablo mismo, no tenía tales credenciales. Es triste cuando una persona mide su valor, por decirlo así, por lo que la gente dice de esa persona. Ahora, en lugar de lo que Dios dice acerca de esa persona. Lo más importante es qué piensa Dios. Mi tía, y por eso me he referido, ella no fue un apóstol Pablo, pero lo que sí es que ella se preocupó más al final de su vida de lo que Dios pensaba de ella, de que los otros. Sus hijos, escuchando el evangelio en el funeral de ella, yo creo que algunos de ellos estaban muy incómodos porque tres de sus hijos no siguen al Señor. Pero uno se da cuenta, uno se da cuenta que cuando una persona se preocupa más de lo que una persona piensa de ellos en vez de lo que Dios piensa, ahí a donde va a perder. La palabra de Dios nos demuestra que Pablo no necesitaba los credenciales de parte de los líderes de la iglesia y su vida, su ministerio, eran las únicas recomendaciones que él necesitaba. Ahora, eh, sabemos que cuando Dios escribió la ley, lo hizo en tablas, se escribieron en tablas de piedra. Sabemos que las primeras se rompieron y volvió Moisés a escribir las leyes de Dios. Y esas fueron colocadas en el arca del pacto. Eh, ahora, aunque si los israelitas pudieran leer las dos tablas, tal experiencia no cambiaría su vida. Eso es decir, que el leer algo a veces no nos lleva a cambiar nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos tenido personas que vienen y leen la Biblia y uno dice que la Biblia dice que todos hemos pecado. Y hasta un inconverso lo ha leído y después a los momentos se justifica su pecado. ¿Por qué? Porque lo lee nomás. La ley fue algo que ellos leían. Y tal cual como nosotros como creyentes leemos la Biblia a veces, pero la cerramos y desobedecemos a Dios. Así tal cual eran los israelitas con la ley. Ellos eran escritas en piedra. ¿Por qué? La ley es algo externo, no es algo interno. Y la gente necesita, y nosotros necesitamos el poder interno del Espíritu Santo que obre en nuestras vidas. Es la única manera que uno puede ser transformado o transformada cuando la parte interior es transformada. Una de las cosas que hemos mencionado el hermano Miguel varias veces, eh, pero cuando era más joven, los dos éramos más jóvenes, eh, unos añitos atrás, y teníamos menos kilos. Y ya en ese tiempo, yo me acuerdo, el hermano Miguel siempre oraba al Señor y siempre me llamaba la atención,
porque no sé por qué en español suena mejor, no sé por qué, pero en español me encantaba cuando y él oraba que, que el Señor nos dé la fuerza en el hombre interior. Me encantaba esa frase que él usaba y a lo mejor todavía lo usa de vez en cuando ora. Pero eso es algo que siempre me encantaba escuchar porque esa es una muy buena oración para cada uno de nosotros, que el Señor pueda, a través de su Espíritu Santo, nos transforme, nos lleve a un entendimiento, un conocimiento más profundo. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice. La ley fue escrita en una forma externa, pero el hombre interior, eso se puede transformar. El legalista puede amonestar y él puede decir, haz esto, no hagas aquello. Eso es lo que el legalista hace. Eh, pero no puede darnos el poder de obedecer. El legalista te puede mandar a hacer cualquier cosa, pero no te puede forzar, no te puede dar el poder. Eso es eh, algo que tiene que venir de nuestros corazones. Si en efecto nosotros obedecemos, a menudo no es de corazón. Y si no acudimos a eso, acabemos peor que antes. Acabamos peor que antes. Ahora, eh, lo que cambia el corazón del ser humano, de la persona que sigue al Señor, es el Espíritu Santo, que usa la palabra de Dios y le escribe en el corazón del ser humano. Ahora, los corintios, ellos eran pecadores y, sin embargo, eran pecadores perversos. Cuando Pablo llegó allí, el ministerio del Evangelio, pero llegó allí, el ministerio del Evangelio de las gracias de Dios cambió completamente la vida de ellos. Veamos 1 Corintios 6. 1 Corintios 6 del versículo 9 al versículo 11. Ahí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. No dice, ustedes obedecieron la ley, ustedes obedecieron lo que yo les dije, yo les mandé estas reglas y ustedes se quedaron con estas reglas. No, y dijo, ustedes han sido santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Gracias a Dios por su gracia. Yo agradezco al Señor por su gracia. Eh, yo veo que necesitamos más y más la gracia de Dios y explicar a las personas que el seguir al Señor no es algo que solamente viene de lo externo, sino de lo que Dios desea hacer en nuestras vidas en una forma transformatoria. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, la experiencia de la gracia de Dios significa que las cartas de recomendación que exhibían otros que eran falsos maestros. Falsos maestros venían y ellos tenían sus cartas de recomendación. Mira, fue firmada por este hermano. Ahora, nosotros, no estoy predicando en contra de las cartas de recomendación de un hermano que viene a visitar. Acuérdense, hermanos, esto no se trata
de esa cosa que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros cuando damos una carta de recomendación a un hermano, por ejemplo, si el hermano Nelson fuera a Bolivia y digamos que él se quiere reunir con los hermanos en Bolivia y llega a una asamblea, ahí no le conocen. Entonces es bueno que él des una carta y dice, este es el hermano Nelson, está en plena comunión con nosotros acá en la Asamblea de Santa María y estamos contentos que está con nosotros. Ahora, eh, a veces un hermano no alcanza, pero a lo mejor alguien lo conoce o no alcanza. Entonces, acuérdense que hay gracia en eso y como ya yo vengo a Chile muy a menudo, antes yo traía carta cada vez que venía a Chile. Entonces yo le dije a mi papá un día, papá, ¿por qué tengo que traer una carta cada vez que vengo a Chile? Tú me conoces, los hermanos me conocen, saben que estoy en plena comunión en Canadá, no hay ninguna cosa que se puede decir y en eso eso se sabe. Entonces, en eso yo no traigo carta por esa razón. Ahora, no significa que si usted me lo exigieran, yo le mandaría un mensaje a los hermanos y a través de lo que se puede, ellos me podrían mandar una carta a través de un correo electrónico o lo que sea. Pero igual, nosotros tenemos cierto criterio que usamos para especialmente presentar a una persona que es desconocida. Pero Pablo dice, yo soy conocido y además de eso, no necesito estas firmas, estas cartas que me recomiendan para, 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 para contarles la autoridad y también el don que Dios me ha dado. Él está diciendo aquí, las pruebas del, de nuestro ministerio son las vidas cambiadas que ocurrió en mi primer viaje. Eso es lo que él estaba diciendo. Y él estaba diciendo, eh, eh, no busquen cosas que son formales, sino vean lo que es un cambio que realmente ha ocurrido en las vidas de aquellos a quien nosotros hemos predicado. Ciertamente, esas cartas que los falsos maestros usaban y ve que un falso maestro puede traer una carta de recomendación y pueden haber mentiras. Mira, les explico, hace muchos años acá en Vancouver llegó un hermano, llegó un hermano que estaba predicando la palabra y él llegó con una recomendación de un hermano y este hermano es buen predicador y lo invitaron finalmente a unas reuniones, a una conferencia y de repente empezó a cambiar su ministerio. Y yo era joven y mi papá yo creo que estaba en Chile, mi mamá estaba acá con nosotros y el hermano empezó a predicar cosas que eran un poco raras, sin embargo eran erróneas. Y entonces habían hermanos que se estaban preocupando. Mi mamá estaba escuchando y llegó a la casa y habló con nosotros como hijos, dijo, no sé, algo no me suena bien con este caballero. Y se descubrió que él era un estafador, era un falso maestro, pero había conseguido cartas de distintas partes de personas que le recomendaron, pero no eran personas válidas, eran personas que lo habían conocido por poco tiempo. Y en realidad él usó cosas y su reputación era de personas que realmente no deberían haber dado esa recomendación. Pero él llegó y predicó en muchas asambleas, llenó sus bolsillos de plata
y de ahí partió. Hermanos, puede pasar y tenemos que tener mucho cuidado. Y eso es lo que Pablo dice. Miren a lo que son los resultados de este hermano o de este hermano. Y él dijo, nuestros resultados son nuestros credenciales. Y ellos tenían eso por delante de ellos. La prueba del ministerio son vidas cambiadas, no ninguna estadística, ninguna, son las vidas cambiadas. Eh, el legalista se puede jactar porque puede medir su ministerio por medidas externas. El creyente que realmente, pacientemente eh, ministra por el Espíritu Dios, deja los resultados al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar, los resultados al Señor. Y es trágico porque los corintios eh, eh, estaban siguiendo a algunos que venían y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, no sigan detrás de estos. Ahora, eh, del versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y Pablo eh, fue muy inmediatamente, fue a dar la gloria a Dios. No dijo, mire que nosotros hemos hecho. No, la vida es cambiada por qué. Aquí dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo que como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia que proviene de Dios. Todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros hemos logrado, eh, toda vida cambiada proviene de la gracia y el ministerio y la transformación que Dios hace para con nosotros. Eh, hace muchos años había un joven en los Estados Unidos que había viajado a San Francisco en los tiempos de los hippies. ¿Se acuerdan? Los años 70, los fines de los años 60, 70, estaban los hippies. Y este joven empezó a predicar la palabra entre los hippies, porque él había llegado a un punto en que la droga, todas esas cosas no tenían ningún sentido. Y él se arrepintió de sus pecados y recibió a Cristo. Pero él se vestía como los hippies, se parecía a los hippies, pero empezó a predicar la palabra de Dios a que cualquiera persona que escuchara. Y habían personas que se convirtieron, mucha gente se convirtió al Señor a través del ministerio de este hombre. Pero lo que pasó era que, en fin, este hombre se, él pensaba que el ministerio que él tenía era más importante o la persona que él era más importante que Dios mismo o que de la palabra de Dios. Él empezó a decir, yo estoy haciendo milagros, soy un profeta, soy esto y otro. Y él se puso en el lugar donde correspondía a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Esto proviene de Dios. Y nosotros observamos como en el versículo 5 y 6 dice, el cual asimismo Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Sabemos, hermanos, que el Espíritu Santo que mora en nosotros tiene un poder que transforma, que realmente nos habla, nos toca en una forma muy, muy especial.
Pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Esto todo proviene de Dios. Hermanos y hermanas, yo sé que cada uno de nosotros podemos, no nos podemos eh, glorificar a nosotros mismos, solamente la palabra de Dios que realmente toca el corazón. No tenemos corazones que son como de piedra que se escribe y es algo externo, es el corazón mismo nuestro que es transformado. Y cada uno tenemos que tomar responsabilidad delante de Dios. Y cuando hay una vida cambiada, decir, eso es lo que Dios hace, esto es lo que Dios hace en la vida de aquel o de aquella. ¿Por qué? Porque solamente Dios es el que puede transformar. Nosotros somos vasijas, vasijas a veces quebrantadas, vasijas que no tienen, a veces, nosotros pasamos por esta vida, que entre 70 y 90 años de edad, hasta 100. A veces hay aquellos que parten antes, pero la vida normal de un ser humano es esto. La historia de Dios es mucho más grande. Y la historia del mundo y lo que Dios dice. ¿Cómo vamos a ser como David? Él sirvió a su generación. Nosotros somos responsables y hemos topado nosotros en esta vida. Ustedes toparon con mi padre, han topado conmigo, yo he topado con ustedes y el Señor nos trajo y somos consiervos sirviendo al mismo Dios, pero para que Él sea la gloria. La gente que se convierte, la gente que crece y la gloria que solamente Dios merece, que nosotros siempre seamos de esas personas que dan la gloria a Dios y que el Señor siempre sea glorificado a través de nuestras vidas. Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo. La carta de recomendación era las vidas transformadas que se habían convertido en su primer viaje. Y o antes, y cuando él primeramente había visitado a Corinto. Gracias a Dios que nos da estas instrucciones y estos ejemplos de tiempos atrás. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y en realidad hemos visto solamente unos versículos aquí en el capítulo 3, pero vemos como vidas solamente pueden ser transformadas cuando el Espíritu Santo obra y una persona permite que Dios le cambie. Nosotros no podemos hacerlo con ninguna cosa externa, solamente cuando tu Espíritu, oh Dios, toca la vida de cada uno. Gracias, Señor, que nos salvaste, pero gracias, Dios, que nos haces crecer y ser santificados para glorificar tu nombre. Te pedimos tu bendición sobre el resto de este día, te pedimos tu bendición sobre la Asamblea de Santa María y todas las reuniones que se realizan y todo el ministerio que se recibe. Que tú les bendigas y les guardes, les guíes y te damos gracias una vez más por aquellos que no están bien, que están enfermos, que tú estés con ellos. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo.